Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda, estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, aquí llega una oferta, una invitación o una propuesta por parte de alguien. Esto puede ser muy bueno, pero definitivamente esto es un poco idealista. Esto no tiene un plan sólido, un plan concreto atrás para que pueda llevarse a cabo. Ok, puede ser una propuesta espectacularmente buena, pero necesita tener algún tipo de ajustes. Esto podría referirse a un puesto de trabajo espectacularmente bueno o simplemente a alguna inversión que te va a dar grandes rendimientos. Pero ojo y cuidado con esto, porque para que ese trabajo, por ejemplo, se dé, para que ese empleo se dé, podría ser que esta sea en una institución bastante grande, pero existan personas que estén compitiendo por el mismo puesto laboral, que necesiten algún tipo de autorización, de certificación, algo con tu educación que necesite ser mejorado. También puede referirse esto a que ustedes tengan que pasar por un programa o por un proceso de selección. O sea, sí es bueno, pero hay requisitos que van a tener que cumplir. Si es un negocio o una inversión, pues esto podría referirse a que tienen que firmar contratos con algún tipo de institución grande o simplemente que necesiten algún tipo de autorización del gobierno, certificaciones del gobierno, algún tipo de licencia, y ya obtener quizás esa licencia o esos permisos no sea tan fácil como la idea que venía con el Caballero de Copas. O sea, la idea es buena, pero necesitan hacer ciertos trámites, ciertas autorizaciones, ciertos permisos que como que complican un poco este negocio o esta idea, que quizás si ustedes evidentemente lo podrían estar obteniendo, pero es algo por lo que van a tener que esforzarse. Así que definitivamente aquí esta parte de que no está aterrizada es que necesite algún tipo de autorización, sea del gobierno, sea religiosa o sea de alguna otra institución. Y por su parte, el 6 de copas me está hablando de que esto puede traerte alegría, puede recordarte algo de tu infancia, algo del pasado que podría estar regresando. Esto puede tener que ver con algo que ya tú habías hecho con anterioridad en un empleo anterior en el que tú estuviste o algún negocio que ya habías hecho. También esto podría referirse a algo familiar, algo que tu familia ha venido haciendo durante años o durante generaciones, que alguien podría estarte proponiendo un negocio conocido ya por ti, algo ya que tú has manejado con anterioridad. Quizás no lo has hecho, pero sí podrías estarlo conociendo. También esto se puede referir a que sea alguien de tu pasado quien venga con esta propuesta, algún conocido de tu infancia, de tu adolescencia, que venga y te traiga esta propuesta de negocios que parece muy buena, pero ojo, porque hay que cumplir ciertos requisitos para que se te dé. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a este rey de bastos. Wow. Acá el rey de bastos, Acuario, me está indicando que es posible que ustedes vayan a estar tomando decisiones, muy buenas decisiones, con mucha autoridad. Van a estar teniendo una visión de futuro espectacularmente buena. Van a estar teniendo quizás también grandes ganancias con esto que podrían estar haciendo o con algo que ya están haciendo. Van a estar viendo que sus ganancias están aumentando. Acá también esta carta me habla, por supuesto, de éxito. La energía de esta carta también me está indicando que se va a generar bastante orden en la vida económica de ustedes. Van a tener una dirección específica y gracias a esto van a estar viendo que los resultados van a estar llegando. Aquí hay un avance claro en lo que sea que ustedes estén haciendo, así sea esto que comiencen o lo que estén haciendo actualmente. Aquí hay un avance espectacular para muchos de ustedes. Y el 6 de oros me habla de que van a estar recibiendo algún tipo de compensación justa por algún trabajo que hicieron, algún tipo de bono. Esto me está hablando de un posible préstamo que les podrían estar haciendo o simplemente dinero que está llegando. Esta carta anuncia también la llegada de apoyos, de beneficios que se van a manifestar pues de forma directa. Esto va a permitir que la economía de muchos de ustedes se equilibre. Si ustedes tenían algún tipo de dificultad económica, pues esto definitivamente habla de un equilibrio económico donde te van a estar entregando dinero. Puede ser un bono, puede ser una inversión, el negocio que estés haciendo
que comience a rendir. Ya el caballero de bastos te lo estaba anunciando, así que esto es una confirmación de éxito financiero. Aquí viene el dinero, producto de lo que ustedes han estado trabajando. También esta carta refleja que va a haber prosperidad en su vida, la prosperidad va a estar llegando. Y definitivamente no solamente van a tener dinero para tus gastos, sino también si quieres ayudar a alguien o hacer algún tipo de gesto caritativo, pues también vas a tener los recursos necesarios para hacerlo. Y la carta de la fuerza, señores, por su parte, esta carta me está hablando de que aquí hay algo que se va a estar controlando. Me habla de que tengas paciencia quizás con compañeros de trabajo o en el negocio. Aquí vas a estar manejando muy bien el estrés. Acá es posible que las cosas para ustedes se controlen. Si ustedes tenían algún problema de crédito, si tenían dificultades con tus tarjetas de crédito, que debías dinero, algún pago recurrente que tenías que hacer y tú decías, ¿y yo cómo voy a hacer ese pago? El dinero no me acaba de llegar, no sé cómo voy a pagar la renta, no sé cómo voy a pagar quizás el mortgage de la casa. Pues definitivamente esta situación se controla y vas a recibir los recursos que necesitas, porque precisamente el 6 de oros está hablando de eso, que hay energía de dinero, de prosperidad, donde vas a poder estar haciendo todos tus pagos que tienes que hacer, donde si tienes tarjetas de crédito que tienes que pagar, las vas a poder pagar, donde si tienes algún tipo de dificultad laboral, pues esto se va a mantener bajo control, vas a poder, se va a controlar todo esto, señores. Algo que ustedes decían, yo cómo voy a hacer estos pagos, no tengo dinero, no me entra dinero, pues definitivamente aquí viene solución para muchas cosas de las que ustedes están pasando actualmente. Vamos a ver qué cartas me acompañan a la suma sacerdotisa. Vamos para acá. Acuario, este 4 de espadas me está indicando de que muchos de ustedes van a tener que tomarse un descanso, van a tener que tomarse un break. Aquí van a entrar en una fase de planificación donde van a tener que hacer algún tipo de pausa financiera. Aquí ustedes van a tener que retirarse un poco, mantenerse bastante quietos para poder comenzar a pensar, para poder tener claridad mental sobre estas propuestas o estas opciones que van a venir o que ya están en la vida de muchos de ustedes. El 7 de copas me está diciendo esto, que aquí hay sueños, que aquí hay indecisiones que ustedes tienen porque tienen que tomar algún tipo de alternativa. Hay múltiples vías de ingresos que se les van a estar presentando, pero algunas son poco claras. Así que por lo tanto algunas pueden ser fantasías, quizás no sean reales y ustedes deberían estar tomando un break para planificar, para mirar bien, para revisar todos los detalles y tomar la mejor decisión. Si la información aquí no está completa, pues definitivamente viene la carta de la suma sacerdotisa. Aquí la suma sacerdotisa me está diciendo que confíen en su intuición, que hay información oculta que va a estar saliendo a la luz. Aquí hay secretos sobre tu trabajo o sobre tu negocio que vas a empezar a conocer. Aquí hay una verdad oculta que va a estar por salir. Vas a recibir algún tipo de señal o información que te va a estar dando la clave del problema que tienes o cómo solucionarlo. Vas a comprender toda la situación, por qué estaba pasando o cómo estaba pasando. Y esta información hasta ahora ustedes no la conocen, pero pronto la van a conocer. Puede llegarle de forma extraña, puede llegarle en un sueño, puede llegarle de pronto, ustedes estén revisando, no sé, YouTube y de pronto se encuentran un video y digan, contra, eso es lo que a mí me estaba pasando. Es eso exactamente. También tienen que prestarle mucha atención a su intuición, porque si estás en un empleo, si estás en un negocio, hay veces que las personas dicen cosas, pero sus intenciones no son esas. No es exactamente lo que se dice, sino cómo se dice. Y entonces debes prestar mucha atención a estos detalles, porque aquí pueden haber propuestas, por ejemplo, que te haga alguien de algún negocio, de alguna inversión o de algún empleo o de algo dentro de tu empleo o de algo dentro de tu negocio, pero no sea exactamente la idea que verbaliza, la idea que te dice lo que realmente esté pensando o lo que realmente pueda ocurrir. Por ejemplo, esto pasa cuando alguien viene y te dice, mira, tal proveedor es buenísimo y te va a dar tremendos resultados, o este cliente es espectacular, pero tienes que leer entre líneas porque esa persona
quizás lo que te está queriendo embarcar literalmente, y ni el cliente bueno, ni el proveedor tampoco, o quizás lo que vayas a hacer en tu empleo sea meter la pata. Así que, por lo tanto, ten mucho cuidado, presta atención y guíate por tu intuición. No hagas tanto caso a lo que las personas te digan, sino fíjate en la forma en que te lo dicen. Si la persona te dice, ay, qué bueno, qué amable tú eres, ay, qué lindo, qué linda, cuidado con ese tipo de personas, ¿ok? Y siempre mira la intención detrás de esas palabras. Ve más allá. A veces, señores, nuestra intuición, el cuerpo, como digo yo, el cuerpo te dice, el cuerpo rechaza o te dice lo que tiene, lo que está pasando. Sin embargo, tú estás escuchando una cosa completamente diferente y estás sintiendo lo opuesto. Hazle caso a tu cuerpo, no le hagas caso a lo que estás escuchando, hazle caso a tu intuición, a lo que Dios, el universo o tu subconsciente esté percibiendo de esa otra persona o de esa situación. Hazle caso, mucho caso a tu intuición, Acuario. Vamos ahora con una carta de algo que tienen que tener cuidado para su salud. Recuerden, esto no es consejo médico y ustedes deberían estar consultando, por supuesto, un médico o si tienen algún tipo de dificultad. La llave acá te está diciendo de que hay algún problema médico que va a estar resolviéndosele a muchos de ustedes, o algo que necesiten saber sobre alguna dificultad médica que tienen, pues definitivamente van a recibir qué es ese problema, por qué lo están teniendo. Así que aquí van a recibir una información importante que les va a dar la clave de lo que tienen, o simplemente va a solucionar algún problema médico que tengan, ¿ok? Recuerden, asistan al médico. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ti, Acuario. Toma el siguiente paso. Aquí te dice que dejes ir las viejas creencias y patrones que ya no te están sirviendo. Que te prepares para dar el próximo paso y salir de tu zona de confort para poder crecer y expandirte. Así que salgan de su zona de confort, señores, para poder crecer y expandirse. Y vamos con una frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Así que, Acuario, déjame en los comentarios: yo recibo la abundancia ilimitada del universo. Yo recibo la abundancia ilimitada del universo. Y nos vemos en el próximo video, Acuario. Hasta la próxima.